Brenda, cariño, sabes que mamá está haciendo todo lo posible. Quizás el año que viene, cuando... Pero ahora voy a cumplir 7 años. Las niñas se van a reír de mí por no tener muñecas. Tracy se arrodilló en la concurrida acera de Baltimore y abrazó con fuerza a su hija de 6 años mientras las lágrimas le corrían por la cara. Detrás de ellas, el escaparate de la tienda de juguetes brillaba con docenas de muñecas Barbie en sus perfectas cajas rosas. Cada una representaba un sueño que Tracy simplemente no podía permitirse hacer realidad. Lo siento, cariño. Siento mucho no poder comprártelo. La pequeña Brenda, con su vestido azul claro y su coleta rubia, sollozaba contra el hombro de su madre. Lo sé, mami. Lo sé. Siento haberlo pedido. Siento haberte entristecido. Esas palabras destrozaron el corazón de Tracy en 1000 pedazos. Su hija, con solo 6 años, ya llevaba el peso de la pobreza sobre sus hombros. Ya entendía que pedir era pedir demasiado. Ya sabía que los sueños costaban dinero que no tenían. Lo que Tracy no sabía era que, a pocos metros de distancia, un hombre se había detenido. Un director ejecutivo millonario con un traje negro de Armani y un reluciente Rolex que, 5 años atrás, había perdido todo lo que le importaba. Un hombre que se había convertido en un cascarón vacío, trabajando sin descanso para olvidar el dolor de haber perdido a su esposa en un trágico accidente. James Randall no tenía intención de involucrarse, no tenía intención de sentir nada. Durante 5 años, su corazón había estado congelado, encerrado con los recuerdos de Cassandra y su preciada colección de muñecas Barbie. Pero algo en aquella escena atravesó todas sus defensas. Algo en ese grito desesperado de madre e hija despertó una parte de él que llevaba muerta mucho tiempo. Y cuando James dio el primer paso hacia aquellas dos desconocidas, no tenía ni idea de que estaba a punto de cambiar 3 vidas para siempre, incluida la suya. Antes de continuar con la historia, dinos desde dónde la estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes de la historia. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las bulliciosas calles del distrito Inner Harbor de Baltimore. James Randall se movía entre la multitud como un fantasma. Su caro traje negro de Armani contrastaba con la ropa informal de los compradores que lo rodeaban en esa tarde de viernes. Sus pulidos zapatos Oxford resonaban metódicamente contra el pavimento. Cada paso era tan medido y controlado como todos los demás aspectos de su vida, cuidadosamente construida. El Rolex Submariner en su muñeca captaba la luz moribunda, un símbolo de éxito que se sentía cada vez más vacío con cada día que pasaba. 5 años, 5 años desde el accidente, 5 años desde que las carreteras resbaladizas por la lluvia le habían robado todo lo que le importaba. 5 años de existir en un mundo desprovisto de color, donde cada día se fundía a la perfección con el siguiente en un desfile interminable de reuniones de la junta directiva, informes financieros y noches de insomnio en una mansión que resonaba con recuerdos. James apenas se fijaba en los escaparates por los que pasaba. Las risas de los niños que jugaban cerca eran solo ruido de fondo. El olor a pretzels recién hechos de un vendedor ambulante pasaba desapercibido. Se había vuelto tan hábil en aislarse del mundo que se necesitaba algo realmente impactante para penetrar las paredes que había construido alrededor de su corazón. Ese algo era el sonido de un niño llorando. No era la rabieta de un niño mimado al que le habían negado un juguete, sino los sollozos desconsolados y desgarradores de una auténtica decepción mezclados con la dolorosa conciencia que llega demasiado pronto entre algunos niños. La certeza de que la vida no es justa y que, a veces, el amor no basta para darte lo que quieres. James se detuvo. Sus ojos azul grisáceos, que sus colegas describían como fríos y calculadores, se levantaron del pavimento para buscar el origen del sonido. Lo que vio hizo que algo se rompiera en la armadura cuidadosamente mantenida alrededor de su corazón. Una joven estaba arrodillada en la acera frente a una tienda de juguetes muy iluminada. Su largo cabello rubio caía hacia adelante, ocultando parcialmente su rostro, pero James podía ver las lágrimas que corrían por sus mejillas. Su camiseta blanca estaba ligeramente descolorida. Sus vaqueros mostraban signos de desgaste en las rodillas,
y todo en su postura denotaba un agotamiento que le calaba hasta los huesos. Pero fue la niña que llevaba en brazos lo que realmente captó su atención. La niña no podía tener más de 6 o 7 años. Llevaba el cabello rubio recogido en una coleta alta y vestía un sencillo vestido azul claro con pequeñas flores blancas. Se aferraba desesperadamente a su madre, con su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. Detrás de ellas, el escaparate de la tienda de juguetes resplandecía con colores y promesas. Filas y filas de muñecas Barbie se alineaban en sus perfectas cajas rosas, cada una representando un sueño, un deseo, un anhelo infantil. James se encontró acercándose, atraído por algo que no podía nombrar. Había pasado 5 años evitando las emociones, huyendo de los sentimientos, sumergiéndose en el trabajo para escapar del dolor. Pero esta escena, este momento de pura vulnerabilidad humana, superó todas sus defensas. Pero mamá, la voz de la niña estaba llena de lágrimas. Todas mis amigas del colegio tienen Barbies. Emma tiene 5. Sofía tiene la casa de ensueño. Incluso Katie, que acaba de mudarse aquí, tiene 3. Solo una para mi cumpleaños. La mujer, Tracy, aunque James aún no sabía su nombre, acercó a su hija hacia sí. Su voz se quebró al hablar. Cada palabra le causaba un dolor físico evidente. Brenda, cariño, sabes que mamá está haciendo todo lo posible. Trabajo todos los días, todos los turnos que puedo conseguir. Pero ahora mismo necesitamos ese dinero para el alquiler, la comida y tus materiales escolares. Lo sé, susurró Brenda, y la resignación en su joven voz era quizás lo más desgarrador. Lo sé, mamá. Siento haberlo pedido. Siento haberte entristecido. Tracy soltó un sollozo que intentó desesperadamente ahogar contra el pelo de su hija. No, cariño. No, tú nunca me entristeces. Me haces feliz todos los días. Soy yo la que lo siente. Siento no poder comprarte una muñeca Barbie por tu cumpleaños. Siento no poder darte todo lo que te mereces. James se quedó paralizado, con la mano moviéndose inconscientemente hacia el pecho, donde un dolor había comenzado a extenderse. ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo así? Esa abrumadora oleada de emoción que amenazaba con ahogarlo. No desde Cassandra, no desde que le había cogido la mano en el hospital y había visto cómo la vida se le escapaba de los ojos. Cassandra, su hermosa y gentil Cassandra, que había coleccionado muñecas Barbie desde que era niña, que había mantenido esa colección incluso de adulta, cada muñeca cuidadosamente conservada en su embalaje original o exhibida con mucho cariño. Solía decir que algún día, cuando tuvieran una hija, compartiría su colección. Le enseñaría a su pequeña a apreciar el arte, la moda y los sueños que cada muñeca representaba. Pero nunca tuvieron esa hija, y Cassandra nunca pudo compartir sus tesoros. James miró a la niña que lloraba en brazos de su madre, y, por primera vez en 5 años, sintió algo más allá del entumecimiento. Sintió el despertar de un propósito, el susurro de un significado, el fantasma del hombre que solía ser antes de que la tragedia lo vaciara por dentro. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, antes de que los muros se reconstruyeran, James dio un paso adelante. Disculpe. Tracy levantó la cabeza de golpe, con los ojos verdes muy abiertos por la sorpresa y un atisbo de cansancio defensivo. Se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recomponerse. Brenda se asomó detrás de su madre, con los ojos rojos e hinchados. «Perdone por interrumpir», dijo James, y se sorprendió de lo oxidada que sonaba su voz, de lo poco acostumbrado que estaba a mantener una conversación sincera. No pude evitar escuchar y... Hizo una pausa, buscando palabras que le resultaban extrañas en la lengua. «Me llamo James Randall y me gustaría mucho comprar un regalo de cumpleaños para esta joven». Tracy se levantó rápidamente, tirando de Brenda detrás de ella en un gesto protector que James encontró admirable y desgarrador. «Es muy amable», dijo, con voz educada pero firme. «Pero no aceptamos caridad de extraños». Había orgullo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros, en la forma en que levantaba la barbilla a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus mejillas. James reconoció ese orgullo,
Era la misma independencia feroz que provenía de librar demasiadas batallas en solitario, de negarse a mostrar debilidad porque mostrar debilidad significaba ser vulnerable, y ser vulnerable podía destruirte. No es caridad, dijo James en voz baja, y se encontró siendo más sincero de lo que había sido con nadie en años. Hoy es el día en que habría sido el cumpleaños de alguien muy especial, mi difunta esposa, Cassandra. Le encantaban las muñecas Barbie, tenía una colección que atesoraba más que casi cualquier otra cosa. Tragó saliva con dificultad, superando el nudo que tenía en la garganta. Ella siempre decía que algún día compartiría esa colección con una hija. Nunca tuvimos esa oportunidad, pero creo que ella querría que hoy hiciera algo amable en su memoria. ¿Me permitirías ese honor? La expresión de Tracy se suavizó, con un conflicto reflejado en sus rasgos. James podía ver la lucha entre su orgullo y el amor por su hija, entre su deseo de proveer y su incapacidad para hacerlo, entre aceptar ayuda y mantener su independencia. Por favor, añadió James, y esa sola palabra llevaba el peso de 5 años de aislamiento, 5 años de negarse a conectar con otro ser humano, 5 años de aislarse del mundo. Significaría más para mí de lo que imaginas. Brenda tiró de la camisa de su madre. Mamá, susurró lo suficientemente alto como para que James la oyera. Parece simpático y es para el cumpleaños de su esposa. Qué triste. Tracy miró a su hija y luego volvió a mirar a James. Él pudo ver el momento exacto en que ella tomó su decisión, pudo ver la rendición en sus ojos, incluso cuando su espalda permanecía erguida. De acuerdo, dijo en voz baja. Gracias, es muy generoso. James sintió un alivio tan intenso que casi le mareó. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido alivio? ¿Cuándo había sido la última vez que se había preocupado por algo lo suficiente como para sentir su ausencia como una sensación física? Los tres entraron juntos en la tienda de juguetes y James se sintió inmediatamente abrumado por una explosión de colores y sonidos que le resultó casi ofensiva después de la paleta apagada de su vida. Los niños corrían, los padres miraban los estantes y, por donde quiera que mirara, había juguetes de todas las formas y tamaños imaginables. Pero Brenda solo tenía ojos para el estante de las Barbies. Se acercó lentamente, con reverencia, como si entrara en un templo. Su pequeña mano se extendió para tocar las cajas de la estantería, con los dedos ligeramente temblorosos. James observaba fascinado cómo examinaba cada muñeca con la seriedad de un coleccionista de arte que evalúa una obra maestra. «Hay tantas», susurró Brenda, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No sabía que había tantos tipos diferentes. «¿Tienes alguna favorita?», le preguntó James, agachándose a su altura. De cerca pudo ver que le faltaba un diente delantero y que tenía unas ligeras ojeras que delataban una reciente enfermedad o estrés. Pero su sonrisa, cuando apareció, fue tan radiante que iluminó toda la tienda. «Me gusta la sirena», dijo Brenda tímidamente, señalando una Barbie con una cola brillante en tonos azules y morados. «Parece que está viviendo aventuras bajo el mar. Apuesto a que es valiente y se embarca en misiones para ayudar a la gente». James sonrió y sintió una extraña sensación en la cara, como si estuviera utilizando músculos que se habían atrofiado por falta de uso. «Parece una excelente elección. ¿Te gustaría esa? ¿De verdad?» La voz de Brenda se elevó con emoción, pero inmediatamente se apagó al mirar a su madre. «¿Te parece bien, mamá?» Tracy asintió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Sí, cariño, puedes quedarte con la Barbie sirena». La transformación de Brenda fue instantánea y completa. Levantó con cuidado la caja de la estantería y la apretó contra su pecho como si estuviera hecha de cristal y deseos. «Gracias», le dijo a James con voz solemne y llena de sincera gratitud. «Muchas gracias, señor Randall. Prometo que la cuidaré muy bien. Nunca dejaré que le pase nada malo». James sintió un nudo en el pecho. «Sé que lo harás», dijo, y tuvo que aclararse la garganta para contener la emoción que amenazaba con abrumarlo. «Vas a ser una maravillosa dueña de muñecas». En la caja, Tracy se quedó rígida a su lado mientras el cajero cobraba la compra. «Quiero que sepa», dijo en voz baja, «que esto lo es todo para nosotros.
Tengo 3 trabajos y me esfuerzo al máximo, pero a veces dejó la frase en el aire y negó con la cabeza. Gracias por atendernos, por preocuparse. La mayoría de la gente simplemente pasa de largo. Yo casi lo hago, admitió James, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. He pasado los últimos 5 años pasando de todo y de todos. Pero hay algo en usted y en su hija. Esta vez no he podido pasar de largo. Tracy lo miró entonces. Lo miró de verdad. Y James tuvo la inquietante sensación de que ella veía más de lo que él solía permitir que la gente viera. Siento lo de su esposa, dijo ella en voz baja. Perder a alguien a quien se ama. No hay dolor comparable. No, asintió James, aceptando la bolsa de la compra del cajero y entregándosela a Brenda. No lo hay. Fuera de la tienda, la tarde se había convertido en crepúsculo. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando cálidos haces de luz sobre la concurrida acera. Brenda agarraba con fuerza su nuevo tesoro, hablando animadamente a la muñeca a través de la ventana de plástico transparente de la caja. Bueno, dijo Tracy, cambiando su gastada bolsa de tela de un hombro al otro. Gracias de nuevo, James. Has sido increíblemente amable. James asintió, de repente reacio a dejarlas marchar. Por primera vez en 5 años no estaba ansioso por volver a su mansión vacía, al silencio que le esperaba allí, a la soledad que se había convertido en su única compañera. Ha sido un placer, dijo. De verdad. Tracy sonrió y James se dio cuenta de que, a pesar de su evidente agotamiento, a pesar de la ropa gastada y las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos, era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con el atractivo convencional y todo que ver con la fuerza interior y el espíritu indomable. Despídete, Brenda, le pidió Tracy con delicadeza. Pero Brenda los sorprendió a ambos lanzándose hacia adelante y rodeando con sus pequeños brazos la cintura de James. Gracias, 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 dijo ella, con la voz amortiguada contra la chaqueta de su traje. Eres mi persona favorita en todo el mundo. James se quedó paralizado por un momento, con los brazos colgando torpemente a los lados. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había abrazado? ¿Cuándo fue la última vez que se había permitido que le tocaran con auténtico afecto? Lentamente, con cuidado, como si estuviera manejando algo infinitamente precioso e infinitamente frágil, puso las manos sobre la espalda de la niña y le devolvió el abrazo. De nada, Brenda, dijo con voz ronca por la emoción. Feliz casi cumpleaños. Cuando Brenda finalmente se separó, Tracy le tomó la mano. Vamos, cariño, tenemos que coger el autobús. James las vio alejarse, madre e hija cogidas de la mano, Brenda agarrando su muñeca Barbie y charlando animadamente. Las observó hasta que doblaron la esquina y desaparecieron de su vista. Luego se quedó allí varios minutos más en medio de la concurrida acera, sintiéndose como si acabara de despertar de un sueño muy largo. El dolor en su pecho no había desaparecido, si acaso se había intensificado. Pero por primera vez en 5 años, James Randall se dio cuenta de que quería que se quedara, porque sentir dolor significaba sentir algo, y sentir algo significaba estar vivo. Sacó su teléfono y canceló sus reuniones de la noche. Luego caminó a casa por las calles que se oscurecían y por primera vez en mucho tiempo, se fijó en la belleza de la ciudad que lo rodeaba, la forma en que las luces se reflejaban en el puerto, el sonido de la música que salía de los restaurantes, las risas de las parejas que caminaban del brazo. Esa noche, en su mansión de Roland Park, James se paró frente a la puerta que no había abierto en 5 años. La puerta del dormitorio principal que había compartido con Cassandra. La puerta de la habitación donde permanecía su colección, intacta y conservada. Un santuario a un amor que la muerte había acabado, pero que no podía borrar. No abrió la puerta. Todavía no. Pero por primera vez pensó que tal vez algún día podría hacerlo. Esa noche, James Randall durmió mejor que en 5 años. Y en sus sueños, Cassandra le sonrió y le dijo que estaba bien volver a vivir. Pasaron 3 semanas antes de que James volviera a ver a Tracy.
3 semanas durante las cuales se encontró pensando en el encuentro más de lo que quería admitir. Estaba en medio de una reunión de la junta directiva y se preguntaba si a Brenda le había gustado su Barbie sirena. Revisaba los informes trimestrales y recordaba cómo se le había quebrado la voz a Tracy cuando se disculpó con su hija. Se paraba frente a la cafetera por la mañana y pensaba en el calor del abrazo de Brenda, el primer afecto físico genuino que había experimentado en años. Se estaba convirtiendo en un problema. James se enorgullecía de su concentración, su capacidad para compartimentar, su legendaria concentración que había convertido a Randall Industries en una potencia tecnológica. Pero últimamente, su concentración se había fracturado, sus pensamientos se desviaban constantemente hacia una mujer y una niña que había conocido hacía menos de una hora. Por eso, un martes por la mañana, 3 semanas después, se encontró haciendo algo completamente fuera de lo normal. En lugar de pedirle a su asistente que le trajera café a su oficina como de costumbre, James caminó hasta una pequeña cafetería a 3 cuadras de la sede de Randall Industries. Se dijo a sí mismo que era porque necesitaba aire fresco. Se dijo a sí mismo que era porque quería estirar las piernas. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia que esa cafetería en particular estuviera en un barrio obrero, el tipo de lugar donde alguien con varios trabajos podría hacer un turno. Se dijo muchas cosas, ninguna de ellas era cierta. La cafetería se llamaba Morning Brew y no se parecía en nada a los establecimientos de lujo que James solía frecuentar. Los muebles no combinaban. Las paredes estaban pintadas de un alegre color amarillo ligeramente descolorido y el menú estaba escrito a mano en una pizarra detrás del mostrador. El aire olía a café recién hecho y canela, y el lugar desprendía una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura y sí con el ambiente. James se puso a la cola detrás de un obrero de la construcción y una enfermera que aún llevaba la bata, sintiéndose claramente demasiado elegante con su traje a medida. Estaba a punto de hacer su pedido cuando una voz familiar le llamó desde detrás del mostrador. «Enseguida estoy con usted, señor. Solo tengo que terminar este espresso». James levantó la vista y sintió algo extraño en el pecho. Tracy estaba detrás de la máquina de espresso, con su cabello rubio recogido en una práctica coleta y llevando un delantal marrón sobre unos vaqueros y una camiseta. Estaba concentrada en la máquina, con el labio inferior entre los dientes, completamente ajena a su presencia. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento. «James». «Hola, Tracy», dijo él, sin poder evitar esbozar una sonrisa. ¿Qué te pongo?», balbuceó ella, claramente nerviosa, lo que a James le pareció entrañable. «Lo que tú recomiendes», dijo él. «Ufil». «Confío en tu criterio». Las mejillas de Tracy se sonrojaron ligeramente. «De acuerdo. ¿Qué tal un americano? Sencillo, fuerte, bueno para empezar el día». «Perfecto». Mientras ella preparaba su café, James se fijó en otros detalles que se le habían escapado en su sorpresa inicial. Tracy tenía ojeras que delataban su falta de sueño. Sus movimientos eran eficientes, pero denotaban un cansancio que iba más allá de la fatiga normal de la mañana. Cuando le entregó la taza, vio que sus manos estaban más ásperas de lo que recordaba, marcadas por el trabajo duro. «Gracias», dijo, aceptando el café. Luego, como no pudo evitarlo, añadió: «¿Cómo está Brenda? ¿Disfrutó de su cumpleaños?». El rostro de Tracy se iluminó con una sonrisa que transformó todo su aspecto. Le encantó. «Habla de ti todo el tiempo. Les cuenta a todos en la escuela sobre el hombre amable que le regaló una Barbie. Duerme con esa muñeca todas las noches». Algo cálido se extendió por el pecho de James. «Me alegro de que te haya hecho un dibujo», dijo Tracy de repente, y luego pareció avergonzada. «Lo tengo en mi bolso atrás. Me hizo prometer que te lo daría si alguna vez te volvía a ver». No creía que lo haría, pero se encogió de hombros y había algo vulnerable en ese gesto. «Me encantaría verlo», dijo James con sinceridad. Tracy desapareció en la trastienda y regresó con un trozo de cartulina doblado. Se lo entregó a James con una tímida sonrisa. «Tienes 6 años, así que ya sabes, no esperes una obra maestra». James desdobló el papel con cuidado.
El dibujo estaba hecho con lápices de colores y representaba tres figuras esquemáticas bajo un sol amarillo brillante. Una de las figuras llevaba un rectángulo negro que se suponía que era un traje. Otra tenía el pelo largo y rubio, y una figura pequeña con una coleta sostenía lo que claramente era una muñeca Barbie. Por encima de ellas, Brenda había escrito con letras cuidadosamente impresas: «Gracias, James, eres muy amable». James se quedó mirando el dibujo durante un largo rato, con un nudo en la garganta. «Es maravilloso», logró decir. «Dile que le doy las gracias y que lo guardaré como un tesoro». «¿De verdad?», preguntó Tracy sorprendida. «No tienes por qué decir eso». «No lo digo por decir», afirmó James con firmeza. «Lo digo en serio». Se quedaron allí un momento, James sosteniendo su café en el dibujo, Tracy jugueteando con su delantal, ambos sonriéndose como adolescentes que no saben cómo terminar una conversación que quieren continuar. «Bueno», dijo Tracy finalmente, «probablemente debería... Hay otros clientes». «Por supuesto», dijo James rápidamente. «De todos modos, debería ponerme a trabajar». Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, Tracy le llamó. «¿James?» Él se volvió. «Sí. ¿Te gustaría? Quiero decir, si quieres. Normalmente pasamos las tardes de los sábados en Patterson Park. A Brenda le gusta dar de comer a los patos. Si quieres pasar a saludarla, le encantaría». Tracy hablaba demasiado rápido. Sus palabras se entremezclaban. Y James se dio cuenta de repente de que estaba nerviosa. «Me encantaría», dijo, y lo dijo con más sinceridad de la que había sentido en mucho tiempo. La sonrisa de Tracy podría haber iluminado toda la ciudad. «Muy bien, estupendo. Estaremos en el estanque sobre las 2. Allí estaré», prometió James. Al salir de la cafetería, James se dio cuenta de que seguía sonriendo. Su asistente le preguntaría por qué había decidido de repente ir a por su propio café y por qué llevaba un dibujo infantil como si fuera un documento precioso. Su agenda para el resto del día estaba llena de reuniones, conferencias telefónicas y decisiones que afectarían a miles de empleados. Pero, por primera vez en 5 años, nada de eso le parecía tan importante como el sábado a las 2. De vuelta en su oficina, James guardó cuidadosamente el dibujo de Brenda en su maletín. Luego abrió su agenda y bloqueó la tarde del sábado, marcándola con una simple nota. Patterson Park, JPOM. Importante. Su asistente llamó a su puerta con preguntas sobre el informe de ganancias trimestrales. Su director financiero necesitaba su aprobación para una importante adquisición. Sus abogados esperaban su opinión sobre una disputa contractual. Pero la mente de James seguía divagando hacia el sábado, hacia un parque, hacia una mujer y una niña que de alguna manera habían logrado lo que 5 años de terapia y amigos bien intencionados no habían podido. Le habían recordado cómo sentir. El sábado llegó con el tipo de clima otoñal perfecto por el que Baltimore era famoso. El cielo era increíblemente azul, decorado con jirones de nubes blancas. El aire era fresco sin ser frío, con el aroma de las hojas caídas y la promesa del invierno que se acercaba. James se paró frente a su armario, mirando las perchas con trajes caros y ropa informal de diseñador. Sintiéndose ridículamente ansioso por qué ponerse para ir al parque, finalmente se decidió por unos vaqueros oscuros, un suéter azul marino y una chaqueta de cuero. Era la ropa más informal que había usado en años, y se sentía extrañamente expuesto sin la armadura de su traje de negocios. Dejó su Rolex en casa y eligió un reloj más sencillo. Pequeños cambios, pero significativos. Patterson Park era uno de los parques públicos más antiguos de Baltimore, un extenso espacio verde que había servido a la comunidad durante más de un siglo. James había pasado por delante en coche innumerables veces, pero nunca lo había visitado. ¿Por qué iba a hacerlo? Los parques eran para las familias, para los niños que jugaban, para las parejas que paseaban de la mano. Los parques eran para las personas que vivían, no solo para las que existían. Encontró a Tracy y Brenda junto al estanque, exactamente donde Tracy había dicho que estarían. Brenda estaba tirando trozos de pan a un grupo de patos que graznaban y se empujaban para conseguir un buen sitio. Tracy estaba sentada en un banco cercano, observando a su hija con una suave sonrisa,
Llevaba vaqueros y un jersey verde que resaltaba el color de sus ojos, y su cabello rubio le caía suelto por los hombros. James. Brenda lo vio primero y gritó emocionada. Dejó caer la bolsa de migas de pan y corrió hacia él, con la coleta rebotando. «Has venido», dijo mamá. «Podrías estar muy ocupado, pero has venido». James se encontró sonriendo mientras la abrazaba. «Te prometí que vendría, ¿no? Siempre cumplo mis promesas». «Ven a ver los patos», insistió Brenda, agarrándole de la mano y tirando de él hacia el estanque. «Hay uno muy gordo que se come toda la comida. Mamá dice que es glotón, pero yo creo que solo tiene hambre». Tracy se puso de pie cuando se acercaron, con una sonrisa cálida, pero con un toque de nerviosismo. «Hola, hola», respondió James, y de repente se sintió tan nervioso como ella parecía. «¡Qué día tan bonito!». «Sí», coincidió Tracy. «Gracias por venir. Brenda no ha parado de hablar de ello desde que se lo dije». Durante la siguiente hora, James se encontró haciendo cosas que no había hecho en años. Echó pan a los patos. Empujó a Brenda en los columpios. Caminó por los senderos del parque, escuchando los comentarios de una niña de 6 años sobre todo, desde su color favorito hasta por qué las nubes parecían animales. Y durante todo ese tiempo sintió una ligereza en el pecho que había olvidado que era posible. Cuando Brenda corrió hacia adelante para mirar un parterre de flores, Tracy se acercó a James. Caminaron en un cómodo silencio durante un momento antes de que ella hablara. «Le gustas mucho», dijo Tracy en voz baja. «No se abre fácilmente a la gente. Lo ha heredado de mí, supongo. Hemos aprendido a ser cautelosos». «Es una niña maravillosa», dijo James. «Estás haciendo un trabajo increíble con ella». Tracy se rió, pero había un tono amargo en su risa. «¿De verdad? Algunos días no estoy tan segura. Trabajo todo el tiempo. Ella pasa demasiadas horas en la guardería después del colegio. Vivimos en un apartamento diminuto en un barrio que no es muy bueno. Apenas puedo permitirme comprarle un regalo de cumpleaños». James se detuvo y se volvió hacia ella. «Tracy, escúchame. Esa niña es feliz, es amable, es imaginativa, es compasiva. Esas cosas no suceden por casualidad. Suceden porque alguien la está criando con amor, atención y cuidado. Estás haciendo más que un trabajo increíble. Lo estás haciendo todo bien». Los ojos de Tracy se llenaron de lágrimas. «No sabes cuánto necesitaba oír eso», susurró. «Algunos días siento que le estoy fallando, que se merece mucho más de lo que yo puedo darle». «Tiene exactamente lo que necesita», dijo James con firmeza. «Te tiene a ti». Se quedaron allí un momento mirándose, y James sintió que se creaba una conexión que le emocionaba y aterrorizaba a la vez. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había permitido sentir algo por alguien. Los muros que había construido eran muy altos y muy gruesos, pero Tracy, de alguna manera, estaba encontrando grietas en esos muros sin siquiera intentarlo. Brenda volvió corriendo con un diente de león en la mano. «Mamá, mira, pide un deseo». Tracy se secó los ojos y sonrió, aceptando la flor. «¿Qué deseo pido, cariño?» «Pide algo bueno», dijo Brenda con seriedad. «Algo muy, muy bueno». Tracy miró a James, luego cerró los ojos y sopló el diente de león, haciendo que las semillas blancas salieran disparadas por los aires. Cuando abrió los ojos, lo estaba mirando directamente a él, y la expresión de su rostro hizo que a James se le acelerara el corazón. Se quedaron en el parque hasta que el sol de la tarde comenzó a inclinarse hacia el atardecer. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Brenda abrazó a James con fuerza. «¿Podrás volver la semana que viene?», preguntó esperanzada. James miró a Tracy, que asintió con la cabeza. «Me gustaría», le dijo a Brenda, «a la misma hora, en el mismo lugar». «Sí». Brenda levantó el puño en el aire, haciendo reír a los dos adultos. Mientras James caminaba hacia su coche, sacó el teléfono y envió un mensaje de texto a su asistente. «Despeja mis tardes de los sábados hasta nuevo aviso. Compromiso personal». No dio más explicaciones. No era necesario. Por primera vez en 5 años, James Randall tenía algo en su vida además del trabajo. Tenía algo que le ilusionaba. Tenía un motivo para sonreír. Las tardes de los sábados en Patterson Park
se convirtieron en una cita habitual. Semana tras semana, James aparecía a las 2 y Brenda corría a recibirlo con el mismo entusiasmo cada vez. Entraron en una rutina fácil, alimentando a los patos, jugando en el parque infantil, dando largos paseos por los sinuosos senderos del parque. Y poco a poco, James y Tracy comenzaron a abrirse el uno al otro. Hablaban de todo y de nada. Ella le contó sus dificultades como madre soltera, sobre el padre que la abandonó en cuanto supo que estaba embarazada, sobre su determinación de darle a Brenda una buena vida a pesar de sus circunstancias. Él le contó sobre Cassandra, sobre el accidente, sobre los 5 años de entumecimiento que siguieron. ¿Alguna vez te sientes culpable?, le preguntó Tracy una tarde mientras Brenda estaba ocupada en el parque infantil. Se sentaron en su banco habitual, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y comenzaron a sentirse felices de nuevo. James admitió que pensaba cuidadosamente en la pregunta todos los días, pero cada vez menos a medida que pasaba el tiempo. Creo que Cassandra querría que fuera feliz. Nunca fue egoísta. Querría que viviera, no solo que existiera. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 7 años. Nos conocimos en una conferencia sobre tecnología. Ella estaba haciendo una presentación sobre seguridad digital y yo quedé fascinado inmediatamente, no solo por su trabajo, sino por ella. Era brillante, amable y divertida. Nos casamos en menos de un año. Parece maravillosa, dijo Tracy en voz baja. Lo era. Pero ella se ha ido, y tú estás aquí, añadió James tras una pausa, en voz baja. Y me alegro de que estés aquí. Tracy se volvió para mirarlo, y de repente, el aire entre ellos se llenó de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Yo también me alegro de estar aquí, susurró ella. Sus manos, apoyadas en el banco entre ellos, se tocaron. Ninguno de los dos las retiró. Todo cambió durante su 6º sábado juntos. James llegó al parque a la hora habitual, pero Tracy y Brenda no estaban junto al estanque. Miró en el parque infantil. Tampoco estaban allí. Estaba a punto de llamar al móvil de Tracy cuando su propio teléfono sonó con un número desconocido. «Hola, James». La voz de Tracy estaba llena de pánico, quebrada, aterrorizada, de una forma que le heló la sangre. «Sé que no debería llamarte. Sé que solo nos conocemos desde hace unas semanas, pero no sé a quién más llamar y estoy muy asustada. Y solo... Tracy, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás?» «Estoy en el Hospital General de Baltimore. Es Brenda. Ayer se desmayó en el colegio. Le hicieron pruebas, muchas pruebas, y los médicos acaban de decírmelo». Su voz se quebró por completo. Dijeron, «Es leucemia linfoplásica aguda. Quieren empezar el tratamiento inmediatamente, pero mi seguro no cubre la mayor parte. Y están hablando de trasladarla a otro hospital, uno con un tiempo de espera más largo. Y James, no puedo perderla. No puedo. Ella lo es todo. Ella es mi mundo». James ya se dirigía hacia su coche, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué hospital? ¿Qué planta?» «El Baltimore General, la planta de pediatría, 4ª planta». «Pero James, no tienes por qué hacerlo. Ya voy para allá. No dejes que la trasladen a ningún sitio. Estaré allí en 15 minutos». Llegó en 12. La sala de pediatría del Baltimore General estaba pintada con colores alegres que resultaban obscenos dadas las circunstancias. James recorrió los pasillos con determinación, recuperando su personalidad profesional como si se tratara de una armadura. Encontró a Tracy en la sala de espera, todavía con lo que debía de ser su uniforme de trabajo del restaurante, con el rostro pálido y bañado en lágrimas. James se levantó al verlo, tambaleándose ligeramente. «¿Has venido?» Se acercó a ella inmediatamente y la abrazó. Ella se derrumbó contra él, con todo el cuerpo temblando por los sollozos. «Ya te tengo», le susurró. «Estoy aquí. ¿Dónde está?» «En la habitación 412. Le están haciendo más pruebas. Aún no me dejan entrar». Tracy se apartó y se secó la cara con las manos temblorosas. «Siento haberte llamado. No sabía qué más hacer. He estado aquí sola y me dicen cosas que no entiendo y hablan de los costes, James. No puedo permitírmelo. No puedo permitirme salvar la vida de mi hija». «Sí que puedes», dijo James con firmeza.
Porque yo te voy a ayudar. ¿Quién es su médico de cabecera? Dr. Martínez. Pero James, llévame a verlo ahora mismo. El Dr. Martínez era un hombre de unos 50 años con aspecto cansado que claramente no estaba acostumbrado a que le desafiaran hombres con trajes caros que hablaban con la autoridad que les daba el hecho de dirigir una empresa multimillonaria. A James no le importaba su nivel de comodidad. Señor Randall, comenzó el Dr. Martínez, aunque entiendo su preocupación, la política del hospital, no me interesa la política del hospital. James le interrumpió fríamente. Me interesa que esa niña reciba la mejor atención posible. Quiero que la trasladen al Johns Hopkins inmediatamente. Quiero que la Dr. Eleanor Sheffield consulte su caso y quiero una suite privada, no una habitación compartida. Johns Hopkins. La doctora Sheffield es una de las oncólogas pediátricas más destacadas del país. No solo aceptará el caso, dijo James con firmeza, porque voy a llamarla personalmente y asegurarme de que lo haga. En cuanto al pago, mi oficina enviará todas las garantías financieras necesarias en menos de una hora. El dinero no es un problema aquí. La salud de Brenda es lo único que nos preocupa. ¿Queda claro? El Dr. Martínez lo miró fijamente durante un momento y luego asintió lentamente. Comenzaremos el proceso de traslado inmediatamente. Asegúrate de que así sea. James se dio la vuelta y regresó junto a Tracy, que había estado observando la conversación con los ojos muy abiertos. La van a trasladar al Johns Hopkins. Dijo que recibirá la mejor atención posible. James, no puedo dejar que pagues por esto. Es demasiado. No es negociable, dijo James, ahora con voz más suave. Tracy, déjame hacerlo, por favor. Por Brenda. Por ti. ¿Pero por qué? Preguntó Tracy con la voz quebrada. ¿Por qué harías esto por nosotras? Apenas nos conocemos. James le tomó las manos entre las suyas y la miró directamente a los ojos llenos de lágrimas. Porque por primera vez en 5 años me siento vivo cuando estoy contigo y con Brenda. Porque esa niña me abrazó como si yo fuera importante. Porque me hablaste como si fuera una persona, no solo un director ejecutivo. Porque... Hizo una pausa y continuó en voz baja. Porque me importáis, las dos, y tengo los medios para ayudaros. Así que, ¿cómo no iba a hacerlo? Tracy lo miró fijamente durante un largo rato, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Luego le echó los brazos al cuello, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había inclinado hacia un lado. Gracias, susurró contra su hombro. Gracias, gracias, gracias. James la abrazó con fuerza, respirando el aroma de su cabello, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho. Algo había cambiado entre ellos en ese momento de crisis, algo fundamental e irreversible. La transferencia al Johns Hopkins tardó 3 horas en organizarse, pero James lo consiguió. Habló personalmente con la doctora Sheffield, que despejó su agenda para hacerse cargo del caso de Brenda. Se puso en contacto con su abogado para asegurarse de que todos los acuerdos financieros fueran herméticos. Pidió favores a los miembros de la junta directiva de la fundación del hospital. A las 8:00 de esa noche, Brenda estaba instalada en una suite privada del Hospital Johns Hopkins, rodeada de la mejor tecnología médica disponible. La doctora Sheffield ya la había examinado y había comenzado a desarrollar un plan de tratamiento. La niña estaba asustada, pero intentaba ser valiente, con la mano aferrada a su muñeca Barbie sirena. ¿Es porque me porté mal?, le preguntó Brenda a su madre en voz baja. ¿Por eso me enfermé? No, cariño, no, respondió Tracy acariciándole el cabello a su hija. No te portaste mal, eres perfecta. A veces la gente simplemente se enferma, y no es culpa de nadie. ¿Voy a morir? La pregunta fue tan directa, tan inocente, que tomó por sorpresa a ambos adultos. James se movió al otro lado de la cama y tomó la mano libre de Brenda. No, dijo con firmeza, no vas a morir. La doctora Sheffield es la mejor doctora de todo el país y te va a curar. Puede que lleve algún tiempo y que a veces te sientas mal por la medicina, pero te vas a poner bien. ¿Te lo prometo? Los ojos de Brenda se agrandaron en su pálido rostro. James le apretó la mano con suavidad.
Te lo prometo, durante los meses siguientes, James cumplió su promesa. Reorganizó completamente su vida en torno al calendario de tratamientos de Brenda. Cambió sus reuniones para poder estar en el hospital durante las sesiones de quimioterapia. Llevó libros, juegos y juguetes para distraer a Brenda de las molestias. Abrazó a Tracy cuando lloraba en los pasillos del hospital a altas horas de la noche. Investigó sobre los tratamientos contra la leucemia hasta saber casi tanto como los médicos. Y poco a poco, Brenda comenzó a responder al tratamiento. Los marcadores de cáncer en su sangre comenzaron a disminuir. Sus niveles de energía comenzaron a recuperarse. El color volvió a sus mejillas. El Dr. Sheffield se mostró cautelosamente optimista. Tracy seguía resistiéndose a aceptar más ayuda de la necesaria, con su orgullo aún intacto. Pero James se mostró persistente cuando descubrió que ella seguía trabajando en el turno de noche en el restaurante y luego pasaba toda la noche en el hospital. Habló con su jefe y le consiguió una baja remunerada. Cuando se enteró de que no había comido en 2 días porque estaba ahorrando dinero, empezó a enviarle comida al hospital. Cuando su casero la amenazó con desalojarla por no pagar el alquiler, James pagó 6 meses por adelantado de forma anónima. «Eres imposible», le dijo Tracy una noche mientras estaban sentados en la habitación de Brenda, viéndola dormir plácidamente por primera vez en días. «Prefiero generoso», respondió James con una pequeña sonrisa. «Terco, decidido, autoritario, cariñoso», se rió Tracy, la primera risa auténtica que James había oído de ella en semanas. «Está bien, tú ganas. Eres cariñoso». «Lo soy», dijo James con seriedad, mirándola a los ojos a través de la penumbra de la habitación. «Me preocupo por ella y me preocupo por ti», James, comenzó Tracy, pero él la interrumpió con delicadeza. «No tienes que decir nada. No te pido nada. Solo quería que lo supieras». Pero Tracy acercó su silla a la de él hasta que sus hombros se tocaron. «Yo también me preocupo por ti», susurró ella. «Más de lo que debería. Más de lo que es prudente. Dado qué, dado que soy un desastre, dado que no tengo nada que ofrecerte, dado que tu mundo y el mío son tan diferentes que bien podrían estar en planetas separados». James le tomó la mano y entrelazó sus dedos. «No quiero a alguien de mi mundo. Te quiero a ti». Se quedaron allí sentados en la silenciosa habitación del hospital, cogidos de la mano, mientras Brenda dormía, y ninguno de los dos dijo nada más. ¿No era necesario? Hay cosas que no requieren palabras. 4 meses después del diagnóstico de Brenda, la doctora Sheffield llamó a James y Tracy a su despacho. Brenda estaba con una enfermera jugando en la sala de actividades infantiles, ajena a la reunión que determinaría su futuro. «Tengo buenas noticias», dijo la doctora Sheffield, y Tracy agarró la mano de James con tanta fuerza que le clavó las uñas en la palma. «Brenda está en remisión completa. El cáncer ha desaparecido». Tracy emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. James sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «¿Va a ponerse bien?», preguntó con voz ronca. «Va a estar bien», confirmó el Dr. Sheffield con una sonrisa. «Tendremos que vigilarla de cerca durante los próximos años y tendrá que continuar con la terapia de mantenimiento durante un tiempo. Pero todo indica que el tratamiento ha sido completamente satisfactorio. Tienen una niña muy fuerte». Tracy lloraba desconsoladamente, con la cara escondida entre las manos. James la atrajo hacia su pecho, con un alivio tan intenso que le mareaba. 4 meses de miedo, de noches sin dormir, de ver a Brenda sufrir con los tratamientos, 4 meses de incertidumbre y temor. Y ahora todo había terminado. Ella iba a vivir. «Gracias», le dijo al Dr. Sheffield, con la voz cargada de emoción. «Gracias por todo. Gracias por asegurarse de que recibiera la mejor atención». El Dr. Sheffield respondió: «Señor Randall, lo que ha hecho por esta familia es extraordinario». Cuando le dieron la noticia a Brenda, al principio no lo entendió del todo. Sabía que había estado enferma, sabía que la medicina la había hecho sentir mal, pero el concepto de remisión estaba más allá de su comprensión de 7 años. Lo que sí entendió fue que su madre sonreía como no lo había hecho en meses. Y James se reía y todos la abrazaban,
y la llamaban valiente y fuerte. ¿Esto significa que puedo irme a casa?, preguntó esperanzada. Sí, cariño, dijo Tracy, besando la frente de su hija. Puedes irte a casa y yo podré volver al colegio en unas semanas. Sí, y ya no tendré que tomar esa medicina tan asquerosa. Bueno, todavía necesitarás medicación durante un tiempo, pero no tanta, y no te sentará tan mal. Brenda lo pensó y luego miró a James. ¿Has cumplido tu promesa? ¿Me has curado? James se agachó para ponerse a su altura. El doctor Sheffield te ha curado. Yo solo he ayudado un poco. Has ayudado mucho, dijo Brenda. En serio. Mamá me ha dicho que te aseguraste de que tuviera el mejor médico, el mejor hospital y todo lo demás. Así que gracias. Luego lo abrazó y James sintió que algo se le rompía dentro del pecho. Amaba a esa niña. En algún momento, entre las visitas al hospital, los tratamientos y las largas noches, se había enamorado por completo de esa valiente niña que afrontaba todo con tanto coraje y elegancia. Y cuando miró por encima de la cabeza de Brenda a Tracy, que los observaba con lágrimas en los ojos y amor brillando en su mirada, James se dio cuenta de algo más. También la amaba a ella. Amaba su fuerza, su determinación, su feroz devoción por su hija. Amaba la forma en que ella lo desafiaba, la forma en que lo hacía reír, la forma en que había devuelto la luz a su vida. Estaba enamorado, profundamente, completamente, irrevocablemente enamorado. Por segunda vez en su vida, y no había pensado que fuera posible volver a sentir algo así. Brenda salió del hospital 3 días después. James insistió en llevarlas él mismo a casa, con su lujoso coche que parecía absurdamente fuera de lugar frente al edificio de apartamentos de Tracy en el sur de Baltimore. El edificio era viejo, con la pintura descascarillada y el interfono roto. El pasillo olía a comida y a vejez. El apartamento de Tracy estaba en el tercer piso y no había ascensor. James subió a Brenda por las escaleras a pesar de que ella insistía en que podía caminar. Tracy abrió la puerta del apartamento y entraron en el pequeño espacio que ella y Brenda llamaban hogar. Era diminuto, con una sala de estar que también servía de dormitorio para Tracy, con un sofá-cama en una esquina. Una pequeña cocina con espacio apenas suficiente para una persona. La habitación de Brenda apenas tenía espacio para una cama individual y una pequeña cómoda. Un baño con azulejos agrietados y un grifo que goteaba constantemente, pero estaba limpio y, obviamente, lleno de amor. Las paredes estaban cubiertas con las obras de arte de Brenda. Del techo colgaban adornos hechos a mano. Cada superficie mostraba las huellas de una madre que hacía todo lo posible con recursos muy limitados. James miró a su alrededor con el corazón encogido. Tracy, no puedes traer a Brenda de vuelta a esto. No después de todo lo que ha pasado. Su sistema inmunológico sigue debilitado. Necesita su hogar. Tracy lo interrumpió, pero no había enfado en su voz, solo agotamiento. Sé que no es mucho, James. Sé que no es lo que estás acostumbrado, pero es lo que tenemos. ¿Y si tuvieras algo mejor?, preguntó James en voz baja. Tracy lo miró con cansancio. ¿Qué quieres decir? James respiró hondo. Llevaba semanas pensando en ello, planeándolo, pero de repente se sintió nervioso. Tengo una casa en Rowland Park, una mansión en realidad. 6 dormitorios completamente vacíos, excepto por mí. Aire limpio, habitaciones con calefacción, un jardín para que Brenda juegue. Quedaos conmigo los dos, al menos hasta que Brenda esté más fuerte. James, no podemos. ¿Por qué no?, la desafió. Dame una buena razón. Porque es demasiado. Porque ya has hecho demasiado. Porque no puedo seguir recibiendo de ti sin darte nada a cambio. Me lo has dado todo, dijo James con intensidad, acercándose a ella. Me has dado una razón para sonreír, una razón para preocuparme, una razón para sentirme vivo de nuevo. ¿Tienes idea de lo que han significado estos últimos meses para mí? Antes de conocerte a ti y a Brenda, era un fantasma. Existía, pero no vivía. Tú cambiaste eso. Déjame hacer esto por ti. Por favor. Tracy parecía indecisa. El conflicto era evidente en su rostro. Solo hasta que Brenda esté más fuerte. Solo hasta que Brenda se recupere. James aceptó,
aunque ambos sabían que probablemente era una mentira. Ambos sabían que una vez que Tracy y Brenda se mudaran a su casa, él haría todo lo posible para mantenerlas allí. Tracy miró a su hija, que ya se estaba quedando dormida en el desgastado sofá, todavía muy cansada por su enfermedad. Miró a su alrededor, a su pequeño apartamento, a las paredes agrietadas y a la calefacción insuficiente. Miró a James, a la esperanza y el cariño en sus ojos. De acuerdo, susurró, solo hasta que Brenda se recupere. 2 semanas más tarde, Tracy y Brenda se mudaron a la mansión Randall y por primera vez en 5 años, la casa se sintió como un hogar. La risa de Brenda resonó en los pasillos que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. La cocina de Tracy llenó la cocina con olores que ahuyentaron el rastro de vacío. James volvía del trabajo con ganas de verlas, de escuchar cómo le había ido a Brenda, de sentarse con Tracy por la noche y simplemente hablar. Era perfecto, casi perfecto. Solo había una sombra, un lugar de la casa que permanecía cerrado, una puerta que seguía cerrada con llave. El dormitorio principal, la habitación donde la colección de Cassandra permanecía intacta y a la espera. Un recordatorio de un pasado que James no estaba preparado para dejar atrás, incluso mientras luchaba por alcanzar un futuro que deseaba desesperadamente. Pero esa puerta no permanecería cerrada para siempre. Se avecinaban cambios. El amor crecía. Y pronto, muy pronto, James tendría que elegir entre aferrarse al pasado y abrazar el presente, entre la mujer que había amado y perdido, y la mujer a la que estaba aprendiendo a amar de nuevo. Entre existir en el recuerdo y vivir en la realidad, la respuesta, cuando finalmente llegara, lo cambiaría todo. Brenda se instaló en la mansión Randall como si siempre hubiera vivido allí. En pocos días, había explorado todas las habitaciones excepto una, se había hecho amiga de la señora Morris, el ama de llaves, y había declarado que la biblioteca era su habitación favorita de toda la casa. James convirtió una de las habitaciones libres en un pequeño paraíso perfecto para una niña. Decorada en tonos morados y rosas, con estanterías que cubrían las paredes y un asiento junto a la ventana con vistas al jardín. Tracy era más reservada, todavía claramente incómoda con el lujo que las rodeaba. Insistía en lavar su propia ropa, cocinar a pesar de las ofertas de ayuda de la señora Morris y mantener una apariencia de independencia, incluso viviendo en la casa de James. Pero poco a poco James pudo ver cómo empezaba a relajarse, a aceptar que tal vez, solo tal vez, estaba bien dejar que alguien la cuidara por una vez. Pasaron 3 meses. Brenda se fortalecía cada día y su cabello comenzaba a crecer de nuevo tras la quimioterapia. Sus revisiones con el Dr. Sheffield seguían siendo positivas. El color volvió a sus mejillas. La energía volvió a sus pasos. Volvió a la escuela a tiempo parcial y sus profesores informaron de que le iba de maravilla. Y durante todo ese tiempo, James y Tracy se rodeaban el uno al otro, atraídos el uno por el otro, pero ambos temerosos de dar el paso definitivo. Ambos se contenían por miedos diferentes. James tenía pánico a traicionar la memoria de Cassandra. Tracy tenía pánico a sentirse demasiado cómoda en una vida que podía desaparecer en cualquier momento. Fue el aniversario de la muerte de Cassandra, lo que finalmente forzó que todo llegara a un punto crítico. James se despertó esa mañana con un dolor familiar en el pecho, una pesadez que había acompañado a esta fecha durante 5 años. Hizo los preparativos para ir al trabajo, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, perdido en recuerdos de carreteras mojadas por la lluvia y el sonido de neumáticos chirriantes. Tracy lo encontró de pie en el pasillo fuera del dormitorio principal, mirando fijamente la puerta cerrada, como si contuviera todas las respuestas a preguntas que aún no había aprendido a formular. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, aunque claramente ya sabía la respuesta. Hoy hace 5 años, dijo James con voz hueca. Lo perdí todo. Volvíamos a casa después de una cena de cumpleaños. Llovía. Yo conducía. Un coche se saltó un semáforo en rojo y él se detuvo, incapaz de continuar. Tracy se acercó para ponerse a su lado. Cerca, pero sin tocarlo. Lo siento, dijo simplemente. Sé que eso no ayuda, pero lo siento.
¿Crees que es posible amar a dos personas? Preguntó James de repente, volviéndose para mirarla. No al mismo tiempo, sino consecutivamente. ¿Crees que es posible amar de verdad a alguien, perderlo y luego amar a otra persona con la misma intensidad? Tracy contuvo el aliento. Era lo más cerca que habían estado de reconocer lo que estaba creciendo entre ellos. Creo, dijo con cautela, que el corazón tiene una capacidad infinita para amar. Amar a alguien nuevo no significa que hayas amado menos a la primera persona. Solo significa que eres lo suficientemente valiente como para arriesgarte a sufrir ese dolor de nuevo. James extendió la mano y le tomó la suya. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de olvidarla. Tengo miedo de deshonrar su memoria. Pero también tengo miedo de dejarte ir, de perder esta segunda oportunidad de ser feliz, porque tengo demasiado miedo de seguir adelante. ¿Qué necesitas?, preguntó Tracy. ¿Qué necesitas para seguir adelante? James miró la puerta. Necesito abrir esa habitación. Necesito enfrentarme a lo que hay ahí dentro. ¿Vendrás conmigo? Tracy le apretó la mano. Por supuesto, con dedos temblorosos, James alcanzó el pomo de la puerta. Estaba frío bajo su palma, como si la habitación que había detrás estuviera congelada en el tiempo. La giró lentamente y oyó el clic de la cerradura al desbloquearse por primera vez en 5 años. La puerta se abrió con un chirrido que le pareció insoportablemente fuerte en el silencioso pasillo. La habitación estaba exactamente como James la había dejado. La cama estaba hecha con el edredón lavanda favorito de Cassandra. Su libro seguía en la mesita de noche, con un marcapáginas que marcaba el lugar donde había dejado una historia que nunca terminaría. Sus gafas de lectura estaban junto a él. Las fotografías cubrían una pared, capturando una vida de alegría y amor que se había truncado trágicamente, y a lo largo de la pared del fondo, cuidadosamente expuesta en estanterías a medida, estaba la colección. Más de 100 muñecas Barbie, desde piezas vintage que valían miles de dólares hasta ediciones modernas de coleccionista. Cada una estaba conservada con mucho cariño, muchas aún en su embalaje original. Era una colección que representaba décadas de pasión, un amor infantil que se había prolongado hasta la edad adulta. James se quedó en la puerta, incapaz de seguir adelante. Tracy se quedó a su lado, con la mano aún agarrada a la suya, ofreciéndole un apoyo silencioso. Estaba muy orgullosa de esta colección, dijo James con la voz cargada de emoción. La empezó cuando tenía 5 años. Su abuela le regaló una Barbie vintage de los años 60 y se enganchó. Cada cumpleaños, cada Navidad, la ampliaba. Podía contarte la historia detrás de cada muñeca. Es precioso, dijo Tracy con sinceridad. Debía de ser una mujer especial. Lo era. James finalmente dio un paso hacia la habitación, llevando a Tracy con él. Era amable y generosa, y me hacía reír todos los días. Le habría encantado Brenda. Siempre quiso tener hijos, quería una hija con quien compartir esta colección. Se quedaron delante de las estanterías mirando la colección de muñecas. Barbies con vestidos de gala y trajes de negocios, con vestidos de novia y trajes de astronauta. Barbies de todas las épocas y estilos. Cada una era una pequeña pieza de historia, una instantánea de los tiempos cambiantes y los sueños en evolución. ¿Cómo era?, preguntó Tracy en voz baja. James sonrió con lágrimas corriéndole por la cara. Brillante. Tenía 3 títulos en informática y podía programar mejor que cualquiera en mi empresa. Pero también era juguetona. Bailaba en la cocina mientras preparaba la cena. Me dejaba notas en lugares ridículos solo para hacerme sonreír. Creía que la vida estaba hecha para disfrutarla, no solo para soportarla. Suena maravillosa. Lo era. Y se ha ido. Y yo, James, me volví hacia Tracy tomándole ambas manos entre las mías, y creo que ella querría que fuera feliz. Creo que miraría a Brenda y a ti, a lo que habéis traído a mi vida, y me diría que dejara de ser un idiota y lo aceptara. Tracy se rió entre lágrimas. ¿Crees que te llamaría idiota? Oh, sin duda. Me llamaba idiota al menos una vez a la semana, normalmente cuando me ponía terco o le daba demasiadas vueltas a las cosas. James acercó a Tracy hacia él.
Estoy enamorado de ti, Tracy. Lo estoy desde hace meses y estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de esconderme detrás del pasado. Quiero un futuro contigo y con Brenda, si me aceptáis. Tracy abrió mucho los ojos. James, ¿estás seguro? Es un gran paso. No se trata solo de salir juntos. Estás hablando de... Estoy hablando de para siempre, dijo James con firmeza. Estoy hablando de ser una familia. Los tres. Quiero adoptar legalmente a Brenda. Quiero casarme contigo. Quiero despertarme cada mañana en una casa llena de risas y amor. Quiero construir una vida juntos. ¿Pero qué pasa con todo esto? Tracy señaló la habitación, la colección, los restos de la vida de James con Cassandra. Esto se queda, dijo James. Estos recuerdos se quedan. Esta colección se queda. Pero ya no tiene por qué ser un santuario. Puede ser lo que Cassandra siempre quiso que fuera. Algo para compartir con una niña, con Brenda. Como si la hubiera llamado el sonido de su nombre, se oyó un pequeño golpe en la puerta abierta. Brenda estaba en el pasillo con su pijama morado favorito, con el pelo revuelto por el sueño. «Mamá, James, ¿qué pasa? ¿Por qué lloráis?» Tracy y James intercambiaron una mirada. Entonces James se agachó y le tendió la mano. «Ven aquí, princesa. Hay algo que queremos enseñarte». Brenda se acercó lentamente, abriendo mucho los ojos al ver la habitación y la colección expuesta en las paredes. «Vaya», susurró. «¿Son todas Barbies?» «Sí», confirmó James. «Pertenecen a alguien muy especial para mí. Se llamaba Cassandra y era mi esposa. Murió hace 5 años y desde entonces he mantenido esta habitación cerrada». El joven rostro de Brenda se llenó de compasión. «Qué triste». «Sí, pero ¿sabes qué? Creo que Cassandra estaría muy feliz de saber que te he conocido a ti y a tu mamá. Y creo que le encantaría que vieras su colección. Quizás incluso jugar con algunas de las muñecas, si prometes tener mucho cuidado». «¿De verdad?» Los ojos de Brenda se agrandaron. «Podría jugar con ellas». «Con algunas», aclaró James. «Muchas de ellas son muy valiosas y deben permanecer en sus estuches, pero hay muchas otras que están pensadas para disfrutarlas, no solo para mirarlas». Brenda se acercó con reverencia a las estanterías y extendió su pequeña mano para tocar una de las vitrinas. Debía de encantarle las Barbies. Así era, coincidió James, casi tanto como le encantaba hacer feliz a la gente. «Me habría gustado», dijo Brenda con decisión. Luego se volvió hacia James y Tracy, y su expresión se volvió seria, como a veces les pasa a los niños cuando parecen más mayores de lo que son. «¿Vais a casaros?» Tracy se quedó sin aliento. «Brenda, eso no es un sí», dijo James simplemente, levantándose y acercando a Tracy a su lado. «Si tu madre dice que sí, entonces sí, lo haremos». La cara de Brenda se iluminó como en la mañana de Navidad. «¿De verdad? Entonces, James sería mi papá de verdad. ¿Te gustaría eso?», preguntó James con el corazón latiéndole con fuerza. «Más que nada», dijo Brenda con seriedad. «Ya eres como mi papá. Me cuidaste cuando estaba enferma. Me leíste cuentos, me ayudas con los deberes. Haces sonreír a mamá. Te quiero, James». James sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Yo también te quiero mucho, Brenda». «Entonces, ¿eso es un sí, mamá?» Brenda se volvió hacia Tracy. «¿Podemos ser una familia de verdad?» Tracy lloraba abiertamente, mirando alternativamente a su hija y a James. «¿Estás completamente segura?», le preguntó a James una vez más. «Porque una vez que hagamos esto, una vez que demos este paso, no te dejaré marchar. Brenda y yo somos un paquete. O nos tienes a las dos, o no nos tienes a ninguna». «Las quiero a las dos», dijo James sin dudar. «Quiero noches de cine y cenas familiares y obras de teatro del colegio y fiestas de cumpleaños. Quiero discusiones sobre los deberes y debates sobre la hora de acostarse y todo el hermoso caos que conlleva una familia. Lo quiero todo». Tracy se rió y lloró al mismo tiempo. «Sí, sí. James Randall, me casaré contigo». Brenda gritó de alegría y se lanzó hacia ellos. Y de repente los tres se enredaron en un abrazo grupal, riendo y llorando, y abrazándose con fuerza. En la habitación donde Cassandra había soñado alguna vez con compartir su colección con una hija,
nació una nueva familia. Una familia construida no sobre lazos de sangre, sino sobre la elección, no sobre la obligación, sino sobre el amor. Más tarde ese mismo día, James seleccionó cuidadosamente varias muñecas de la colección, aquellas que Cassandra había reservado específicamente para jugar. Montó una exposición especial en la habitación de Brenda, explicando la historia de cada muñeca, compartiendo las historias de Cassandra, manteniendo vivo su recuerdo y al mismo tiempo dando a Brenda algo precioso que atesorar. Y al hacerlo, James finalmente comprendió lo que Cassandra hubiera querido. No que convirtiera su habitación en un museo, ni que dejara de vivir porque ella había dejado de vivir. Ella hubiera querido que él volviera a amar, que volviera a encontrar la alegría, que compartiera las cosas que ella amaba con alguien que las apreciara. El pasado y el presente se fusionaron en ese momento, creando un futuro más brillante de lo que James jamás hubiera imaginado. 6 meses después, en un perfecto día de primavera, James Randall y Tracy Longwell se casaron en el jardín de la mansión Roland Park. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y familiares, exactamente lo que ambos querían. Brenda fue la niña de las flores, con un vestido morado a juego con su Barbie favorita y llevando una cesta de pétalos de rosa que esparció con gran concentración. Cuando Tracy caminó por el pasillo improvisado, James sintió que se le cortaba la respiración. Ella llevaba un sencillo vestido blanco, nada ostentoso ni caro, y nunca había estado más guapa. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban de lágrimas y alegría. Intercambiaron los votos que ellos mismos habían escrito. James prometió amar y cuidar tanto a Tracy como a Brenda, construir un hogar lleno de risas y calidez, honrar el pasado y abrazar el futuro. Tracy prometió estar a su lado en las buenas y en las malas, ser su compañera y su igual, amarlo con toda la fuerza y determinación que la habían ayudado a superar los momentos más difíciles. Y cuando el ministro los declaró marido y mujer, cuando James besó a su novia y luego se agachó para levantar a Brenda en un abrazo familiar, no había ni un solo ojo seco en el jardín. La recepción se celebró en la mansión, en salas que no habían visto tanta vida y alegría en mucho tiempo. Sonaba la música, la gente bailaba, Brenda corría con los hijos de los empleados de James y su risa era la banda sonora constante de la celebración. En un momento de la velada, James se encontró solo por un instante, observando a su nueva esposa bailar con su hija. Sintió una presencia a su lado y se volvió para descubrir que estaba cerca de la puerta del antiguo dormitorio principal, ahora transformado en biblioteca y sala de estar. La colección se había trasladado a una sala especial para que los tres pudieran disfrutarla juntos. Y, por un momento, James habría jurado que sintió un suave toque en el hombro, un susurro de aprobación, una sensación de paz. Cassandra despidiéndose. Cassandra dándole su bendición. Cassandra diciéndole que estaba bien seguir adelante. Gracias, susurró al aire, al recuerdo, al amor que lo había convertido en el hombre que era. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por darme la capacidad de volver a amar. Entonces Tracy estaba allí, tomándole de la mano, llevándolo a la pista de baile. Y James se dejó llevar. Se dejó llevar por el presente, por la realidad de una segunda oportunidad que nunca había esperado recibir. Bailaron hasta bien entrada la noche. La nueva familia Randall, completa, feliz y en casa. Epílogo. Un año después, la familia Randall se despertó con el sonido de risas y pasos apresurados. James sonrió incluso antes de abrir los ojos y extendió el brazo para acercar a Tracy, que murmuró algo ininteligible y se acurrucó en sus brazos, todavía medio dormida. «Papá, mamá, despierten». Brenda irrumpió en su dormitorio, con su coleta rebotando. Ahora tenía 8 años, estaba libre de cáncer y más enérgica de lo que James la había visto nunca. «Es sábado. Prometiste que iríamos al parque». «Son las 7:00 de la mañana, princesa». James gruñó, pero sonreía. «El parque no se va a mover, pero a quien madruga, Dios le ayuda, y quiero dar de comer a los patos». Tracy se rió, incorporándose y frotándose los ojos.
Tiene razón. Madrugar y todo eso. Vosotros dos vais a ser mi perdición, dijo James, pero ya se estaba levantando de la cama. 30 minutos de tortitas en la cocina. Yupi, Brenda salió corriendo de la habitación para vestirse. Una hora más tarde, la familia Randall estaba en Patterson Park, el mismo lugar donde James había pasado por primera vez una tarde de sábado con Tracy y Brenda hacía tantos meses. Habían cambiado muchas cosas desde entonces. Todo había cambiado, pero este ritual seguía siendo el mismo, una constante en su vida familiar en constante evolución. Mientras Brenda alimentaba a los patos, Tracy y James se sentaron en su banco favorito, con las manos entrelazadas, observando a su hija con la satisfacción que produce saber que estás exactamente donde debes estar. Tengo algo que decirte, dijo Tracy de repente, con un tono nervioso en la voz. James se volvió para mirarla, preocupado. ¿Qué pasa? No pasa nada, es solo que... Respiró hondo. Estoy embarazada. Por un momento James no pudo procesar las palabras. Entonces, su significado le golpeó como un golpe físico y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿De verdad? ¿Vamos a tener un bebé? Vamos a tener un bebé, confirmó Tracy con los ojos brillantes. Me enteré ayer. Quería esperar para decírtelo, para encontrar el momento perfecto, pero no pude aguantar más. James la abrazó con fuerza. Tenía el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Otra oportunidad, otra bendición, otra pieza de la familia que estaban construyendo juntos. Cassandra estaría muy feliz, le susurró al oído a Tracy. Siempre quiso tener hijos. Le encantaría que su colección fuera compartida con 2 niños en lugar de 1. Creo que estaría feliz de que tú estés feliz, dijo Tracy en voz baja. De que hayas vuelto a encontrar el amor. De que estés viviendo plenamente en lugar de simplemente existir. Se quedaron allí sentados durante un largo rato, abrazados, viendo jugar a Brenda, soñando con el futuro que se extendía ante ellos, brillante y lleno de promesas. Más tarde ese mismo día, le dijeron a Brenda que iba a ser hermana mayor. Su emoción fue inmediata y abrumadora. Inmediatamente comenzó a planear cómo le enseñaría al bebé todo lo que sabía, cómo compartiría sus juguetes y libros, cómo sería la mejor hermana mayor del mundo. Esa noche, mientras los 3, que pronto serían 4, estaban sentados juntos en la sala de estar, Brenda pidió ver la colección otra vez. Fueron juntos a la habitación que James había diseñado específicamente para las muñecas de Cassandra. Un hermoso espacio con una iluminación y una climatización perfectas, donde la colección se exhibía con amor y respeto. Brenda se paró frente a las estanterías y estudió cada muñeca con atención. Cuando llegue el bebé, dijo con seriedad, ¿podemos compartirlas con él o ella también? Por supuesto, respondió James. Para eso son, para ser compartidas y amadas. Bien, dijo Brenda, satisfecha, porque Cassandra quería compartirlas con una hija, ¿verdad? Bueno, ahora me tiene a mí y pronto tendrá a otra si es niña o a otro si es niño. Y su deseo se hizo realidad, aunque fuera de una forma diferente a la que ella pensaba. James sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. De la boca de los niños sale la sabiduría. El sueño de Cassandra se había hecho realidad, pero no de la forma que nadie esperaba. Pero así era la vida. Rara vez salía según lo planeado, pero a veces, si tenías mucha suerte, te daba algo incluso mejor de lo que habías planeado. Esa noche, después de que Brenda se durmiera y Tracy descansara, James se quedó en la habitación con la colección, mirando las fotografías de Cassandra que había colocado entre las muñecas. Ella le sonreía desde varios momentos de su vida juntos, congelada en el tiempo, eternamente joven, eternamente feliz. Espero que puedas ver esto, le dijo en voz baja a su imagen. Espero que sepas que nunca te olvidé, que nunca te olvidaré. Pero estoy viviendo de nuevo, Cassandra. Estoy amando de nuevo, y creo que eso es lo que tú hubieras querido. La habitación estaba en silencio, pero James se sentía en paz. El pasado y el presente finalmente se habían fusionado en un todo coherente. Podía honrar la memoria de Cassandra mientras construía un futuro con Tracy y sus hijos. Una cosa no negaba la otra.
El amor no disminuía el amor, lo multiplicaba. James apagó la luz y cerró la puerta suavemente tras de sí. El mañana traería nuevos retos, nuevas alegrías, nuevos momentos que atesorar. Pero esa noche tenía todo lo que necesitaba. Una esposa a la que adoraba, una hija que llenaba sus días de risas y otro hijo en camino. El hombre que se había quedado parado en una concurrida calle de Baltimore hacía casi 2 años, vacío, perdido y simplemente existiendo, había desaparecido. En su lugar estaba James Randall, esposo y padre, un hombre que había aprendido que la capacidad del corazón humano para amar es infinita, que las segundas oportunidades son reales y que, a veces, las familias más hermosas son las que construimos a partir de los pedazos rotos de nuestras vidas. Mientras se metía en la cama junto a su esposa dormida, James pensó en aquel día en que había oído llorar a una niña por una muñeca Barbie. Pensó en cómo había estado a punto de pasar de largo, en lo cerca que había estado de perder toda esta hermosa vida porque estaba demasiado perdido en su propio dolor como para darse cuenta de la oportunidad de alegría que tenía delante. Pero se había detenido, había escuchado, se había preocupado, y ese simple acto de bondad lo había cambiado todo. Tracy se movió a su lado y llevó su mano para proteger su vientre a un plano, donde crecía su hijo. James cubrió la mano de ella con la suya y cerró los ojos, con una sonrisa en los labios. Esto era su hogar, esto era su familia, esto era amor, y era más que suficiente. Lo era todo. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te ha parecido este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde lo estás viendo, y puntúa esta historia del 0 al 10 si te ha llegado al corazón. Y si te ha gustado la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles historias nuevas que están por llegar. Hasta la próxima.